Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches. Les deseamos a todos que la paz de Dios sea en sus corazones. Es un gusto nuevamente que se encuentren con nosotros. Y para este día hemos preparado nuevamente el tema que hoy vamos a platicar con ustedes acerca de lo que es la revelación de Dios. Y sí es verdad que también los hombres tienen la revelación de Dios dada a los concilios. ¿Usted qué opina? Bueno, quédese con nosotros. Y quiero presentar esta noche a los panelistas que hoy nos acompañan. Primeramente presentamos a un ministro de la iglesia, nuestro hermano Israel. Bienvenido al programa. Amén, hermano César, la paz del Señor sea en el corazón de mis hermanos aquí en el panel, de los hermanos que nos escuchan y las personas también que están al pendiente de este programa. Los invitamos para que se queden. Deseamos que la paz de Dios sea en sus hogares, en sus corazones, que esté con ustedes, con sus familias, y los invitamos para que se queden con nosotros a analizar acerca de este tema que es de mucha importancia, es de vital importancia espiritual, pues hablar de la revelación de Dios es hablar de quien tiene la palabra de Dios y es hablar de vida para el alma, porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Así es, como usted lo dice, bueno, y nuevamente les agradecemos a todos su presencia y queremos presentarnos esta noche también a nuestro hermano Francisco, bienvenido. Sí, Dios les pague una vez más por hacerme esta invitación a su programa. Pues como decía nuestro hermano, es algo muy hermoso de lo que nosotros ahora traemos para todas aquellas personas que desean escuchar acerca de lo que es una revelación verdadera de Dios, porque hay diferentes formas que la gente utiliza en el mundo, en las congregaciones, dependiendo de cada congregación, así es su forma de ser y de predicar. Algunos es versus concilios, concilios, otras por votación entre la membresía. En este día pues estaremos nosotros hablando acerca de lo que es una revelación verdaderamente a un varón de Dios. Así es, también nuestro hermano César, bienvenido al programa, nuestro compañero. La paz del Señor sea con ustedes, hermanos. Es una alegría, querido Radio Escucha, que estás entre nosotros y agradecemos mucho el tiempo que tomas para escucharnos. Realmente lo que venimos a hablar no es algo para traer a la mesa, no es algo para discutir, simplemente es para conversar y tratar a través de la luz de las Escrituras encontrar la verdad de Dios. Así es, y también nos acompaña nuestro hermano Aarón, bienvenido al programa también. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a mis hermanos aquí en el panel y la paz del Señor también a mis hermanos que nos hacen el favor de escucharnos, ¿verdad? Por medio de estos medios, estas redes sociales. Y muy buenas noches al público en general. Es un gusto nuevamente estar en este programa para poder, como ya lo decía el hermano César, poder platicar, poder conversar acerca de este tema, el cual considero yo personalmente es muy importante porque, como decía el hermano Israel, ¿verdad? Ministro de la Iglesia y la Luz del Mundo, esta palabra nos trae vida espiritualmente hablando, ¿verdad? Y nos enseña lo que es la voluntad de Dios, a conocer la mente de Dios, pero por medio de la autoridad de un hombre de Dios aquí en la tierra. Es un gusto nuevamente y les doy la más cordial bienvenida a su programa. Nosotros conversamos. Bueno, una vez que ya escuchamos las palabras de presentación de cada uno de nuestros panelistas, quiero agradecer nuevamente a las personas que, gracias a todos, este programa es de ustedes y pues vamos creciendo en membresía, en radio escuchas, tanto localmente como a través de internet y todo gracias a ustedes. Queremos mandarles saludos a Petso Uraga, Delfina Romanillo y también a Noemí Gutiérrez que nos escuchan y también a Lidia Castañeda que nos escucha desde España. Un saludo también para Rosa Juárez desde Madison.
Y también para las personas que están aquí localmente en Los Ángeles, un saludo también para cada uno de ellos. Y pues nos da mucho gusto que se queden con nosotros en este programa que estamos diciendo es preparado para ustedes. El tema ya lo escucharon, vamos a continuar hablando de lo que es la revelación de Dios. Y recuerden que hoy nos pueden llamar al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, estuvimos platicando precisamente acerca de eso. Y la palabra revelación tiene un significado amplio en el cual podríamos nosotros mencionar así en breve, que es mostrar, enseñar, descubrir, manifestar, declarar, dar a conocer o revelar algo oculto. Eso es lo que significa la palabra revelación. Y decíamos nosotros, existe la revelación que Dios da y que es exclusiva de los hombres que Él escoge para este propósito. Entonces, puntualizando, podemos decir que la revelación de los planes de Dios y de su doctrina es exclusivamente dada a sus enviados. La revelación de Dios viene con varios propósitos. Uno de ellos es anunciar la voluntad de nuestro Dios en determinado momento o situación. Poníamos el día de ayer varios ejemplos, como el de Noé. Cuando Dios tuvo a bien mandar el diluvio, no habló a toda la gente y toda la gente escuchó su voz, sino que él se dirigió con alguien y le descubrió cuál era su voluntad. Posteriormente Noé dio a conocer la voluntad de Dios, pero por medio de a quien le había sido revelada esa voluntad, o eso que Dios quería hacer, en este caso fue Noé. Posteriormente vimos el ejemplo de cuando Dios quiso también destruir Sodoma y Gomorra. Y vemos que como texto, ese pasaje de la escritura está muy claro donde dice, ¿acaso esconderé a mi siervo lo que tengo que hacer o lo que quiero hacer? Vemos cómo nuestro Dios no esconde nada a sus siervos. Y el libro de Amós 3, versículo número 7 nos lo manifiesta. Porque no hará nada el Señor sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces queda claro que la revelación de Dios viene directo a los que Él escoge. En aquel tiempo eran los profetas. En ese tiempo son también los enviados de Dios los apóstoles, a los cuales también Dios escoge y a los cuales Dios también les manifiesta su doctrina, su enseñanza y su voluntad. Y son ellos los que transmiten dicha revelación a su iglesia y ya la iglesia pues aprende de esa revelación. Entonces de eso estuvimos platicando el día de ayer y pusimos muchos ejemplos, el de Daniel, como cuando él quiso interpretar el rey ese sueño, no hubo alguien que se lo descifrara más que Daniel. El libro de Daniel 2:19 menciona lo siguiente. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Entonces esto es la revelación. Entonces quédense con nosotros, vamos a continuar hablando de esto y mucho más. Una vez más, el teléfono es área 714-602-8354. Quisiera aportar algo acerca de lo que está diciendo usted acerca de la revelación y de lo que Dios Ha hecho, o lo que desde antemano, desde el principio del mundo, pues ha hecho con el hombre. Ciertamente Dios formó al hombre con una especialidad que Dios lo hizo, dice, en imagen de Dios lo crió. Algo muy especial que en el hombre hay lo que Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algo que el hombre, pues en realidad lo ha perdido a través de los tiempos. Mas Dios se ha encargado de manifestarse. Fíjate cómo pareciera algo nada más así como que no tuviera sentido, pero sí tiene un sentido muy, muy hermoso. Fíjate, Dios utiliza al hombre para darse a conocer ante los hombres. Y utiliza el mismo hombre para que ese mismo hombre sea representante de los hombres delante de nuestro Dios, así como lo era Moisés. Porque si nos acordamos nosotros en aquel tiempo de las personas que leen la Escritura, nos acordamos nosotros de aquel pasaje cuando Dios, el pueblo quiso hablar con Dios. Porque ellos deseaban hablar con Dios. Dios dijo, bueno, está bien. Le dijo a Moisés que santificara al pueblo, que lo limpiara, y que después él iba a decir cuándo y en qué momento se iba a presentar delante de ellos. Bueno, se llegó ese momento, no resistieron ellos ni un momento la presencia de Dios, en lo cual ellos dijeron, habla tú, Moisés, por nosotros y nosotros te oiremos a ti, para que veamos nosotros que no todo hombre puede tener revelación, o no cualquier hombre puede Dios revelarle
sus secretos o sus misterios, como lo hace especialmente con el hombre que Dios ha elegido. Vamos a dar un texto muy especial que se utiliza entre la Escritura, que es algo muy hermoso que la gente debe de conocer y de comprender cómo es que Dios prepara a los hombres que Él ha escogido para darles a Él a conocer sus misterios. Ese está en el libro de Jeremías 1:5. Dice el Señor, si lo leemos detenidamente, vamos a ver cómo es que Dios prepara a estos hombres. Dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Si nos detenemos un poquito en la Escritura, vamos a ver algo muy importante. Dice, antes que te formase en el vientre. Primeramente, Dios es el que forma al hombre que Dios ha escogido para llevar a cabo su plan que Él tiene para el hombre. Luego sigue diciendo, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Luego dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Y luego dice, te di por profeta a las naciones. Algo muy hermoso, que este hombre ya desde antemano, desde antes de su formación, desde antes de su nacimiento, ya es santo delante de nuestro Dios. Es por eso que Dios siempre ha utilizado un hombre para revelarle sus secretos, para darle a conocer sus misterios, para que el hombre lo dé a conocer al hombre. Porque el hombre, como ser humano, tenemos una tendencia de que como somos seres humanos, tenemos la tendencia de ver algo enfrente de nosotros para poder creer que eso es de Dios. Sí, hermano, y yo quiero recalcar exactamente en las palabras que usted estaba leyendo aquí en el libro de Jeremías, en el versículo 5, en las palabras que quiero que pongamos especial atención, dice, primeramente usted lo leyó, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y estas palabras que voy a leer a continuación son las que quiero que meditemos, querido Radio Escucha. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué. Esto nos da una pauta a nosotros a seguir, cómo es la manifestación de aquel hombre que verdaderamente representa a Dios y aquel hombre que verdaderamente trae revelación de Dios. Dice, te santifiqué, lo cual es claro, ¿verdad? Que aquel hombre es santo. Es puro, es idóneo y apartado, ¿verdad? Y leíamos las semanas pasadas, es un texto muy bonito, muy hermoso, donde dice acerca de los ungidos de Dios, de los siervos de Dios, que por sus frutos los conoceréis. Y yo meditando en mis palabras, como ser humano, yo no puedo pensar, en mi cabeza, en mi razonamiento no cabe que un hombre que no sea santificado por Dios, haga otra clase de situaciones. O sea, un hombre no santificado de parte no puede recibir revelación, eso es lo más... Y aparte, o sea, un hombre que no es santificado por Dios, sus obras lo demuestran. Entonces no podemos decir que cualquiera, o aquel que ha hecho la maldad, o aquel que ha cometido atropellos, pueda ser de Dios, puesto que si es santificado, no haría tales cosas. Fíjese, acordándome de lo que usted está diciendo, algo muy importante que utiliza la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en su formación que ellos tienen, dice, bueno, ustedes dicen, platicando con un católico en una ocasión, me dice, ustedes dicen que un hombre de Dios es santo, es limpio y apartado por Dios. Así es. ¿Verdad? Nosotros lo decimos y lo dice la Escritura. La Escritura. Y me dijo esta contestación, él dice, oiga, ¿y el rey David no mataba? ¿No pecaba? ¿No hacía tales cosas? Bueno, ahora podemos nosotros contestarle a esta persona. Nosotros lo levantamos a él. Nosotros lo elegimos a él. El que lo eligió es Dios. Y Dios es el que los juzga. Ningún hombre puede juzgar a un varón de Dios, porque ellos son especialmente elegidos por nuestro Dios, ungidos por nuestro Dios y santificados por nuestro Dios. Acerca de lo que está usted diciendo, hermano, estaba yo meditando el concepto en el que tienen los hombres al rey David. Pecador, asesino, derramó sangre. Es el concepto en el que ellos lo tienen. Pero yo me pongo a pensar, el que lo levantó, el que lo eligió, ¿en qué concepto lo tiene Dios? He hallado a David mi siervo, conforme al deseo de mi corazón. Así es. Ahora, ¿a quién le vamos? ¿A Dios
¿En qué concepto en el concepto que lo tiene Dios o en el concepto que lo tiene el mundo? Yo me quedo en el concepto que lo tiene Dios. No, Para claro, mí el rey David, un varón de Dios, definitivamente. elegido por Dios, y si era conforme al deseo del corazón de Dios. Cuando cometió un error, llegan y le hacen saber aquel error. Ya imagino al rey David, según lo que dice la Biblia, agacha su cabeza, pequé contra Jehová. Se reconoció delante de Dios, y eso era agradable delante de Dios, pues dice también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sí, hermano, es que eso nos habla verdaderamente de lo que es la elección de Dios para aquel hombre que va a traer revelación a su pueblo, aquel hombre que va a ser el conducto, el vaso, el instrumento para dar a conocer la voluntad de nuestro Dios. Y lo decía usted bien, ciertamente, si Dios los ha hallado conforme al deseo de su corazón, nosotros en nuestra calidad de ínfimos hombres, humanos, seres humanos, no tenemos nosotros ni la capacidad, ni la autoridad, ni moral, ni espiritualmente hablando, hermanos, si lo quisiéramos ver así, de poder siquiera señalarles sus faltas. Porque si el Señor los ha hallado conforme al deseo de su corazón, nosotros, ¿acaso somos alguien para inquirir al Señor? Decía el apóstol Pablo: ni yo mismo me juzgo. El que me juzga es Dios. Dios. Es algo muy hermoso, fíjese, hermano. Porque en el concepto que la iglesia tiene para una elección o que un varón puede recibir revelación de parte de Dios, ellos lo tienen como que tiene que ser visto ante los ojos de las personas. Porque si vemos nosotros la elección que ellos hacen, no es según Dios, es según los hombres, porque ellos lo utilizan como votación. Sí. Lo utilizan, ¿por qué? Porque quieren que la gente vea, que la gente observe lo que ellos están haciendo. Ellos dicen: este es el que ha elegido Dios. ¿Dios o los hombres? Eso es lo que queremos nosotros en los programas, que la gente recapacite y entienda cuál es la verdadera elección de Dios y por qué Dios solamente lo revela a los que Dios ha levantado. Decía el apóstol San Pablo, leeremos en Gálatas capítulo 2, versículo 2. Pero, dice, perdón, es Gálatas 1:12. Pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y algo que debemos de aclarar, hermanos, es que cuando el Señor los elige a ellos, ciertamente el Señor no se fija en las virtudes, digámoslo, si lo podríamos mencionar de esta manera, en las virtudes que estos hombres aparentemente a la vista de los demás hombres muestran. No es conforme a sus grados educativos, no es conforme a su conocimiento, no es conforme a las apariencias, ¿verdad? Lo que podría resultar en un momento contradictorio para nuestra mirada de hombre, que no ve más allá de sus narices, digo, perdónenme la expresión, nosotros es que el Señor los elige conforme al deseo de su corazón y quizás nosotros les encontremos un pero. Defectos. Nosotros les encontramos un defecto a los ojos de los hombres, ¿verdad? Pero no los elige conforme a los ojos de los hombres, que los escoge como ya bien yo se lo decía, hermano, por grados, por mejores obras, por mejores méritos que haya hecho, por votación, ¿verdad? Y el Señor es definitivo. Cuando el Señor elige a alguien, lo manifiesta, Él mismo lo manifiesta en el corazón del pueblo, en el corazón de las personas. No hay necesidad de que lo promulguen, de que los mismos hombres que lo hayan señalado, que lo hayan escogido, lo den a conocer. No, la gente lo reconoce, el pueblo lo reconoce. ¿Por qué? Porque esa es la obra perfecta, dice. Hay otro punto a seguir también. Siguiendo con la misma pues, expresión que usted daba, que no es por méritos, ni porque tenga alguna licenciatura, algún conocimiento de estudios académicos, que como lo hace la Iglesia Católica. Así es. Dios elige conforme es, lo decía nuestro hermano, el deseo de su corazón. Los halla de esa manera. Si nos acordamos nosotros de la Escritura, el apóstol Pablo era un hombre preparado, era un hombre estudiado, era un hombre que sabía mucho acerca de toda la ley.
Pero Así dice que él lo tuvo todo por basura. por basura. Y él dice, por eso dice, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por Jesucristo, revelación de Jesucristo. Ahora, yo me pongo a pensar una cosa, como lo decían algunos de ustedes, el varón de Dios por sus frutos es conocido, ¿verdad? Así es. Ok, si nos ponemos a pensar nosotros, el apóstol Pablo, ¿cuándo anduvo con el Señor? ¿Cuándo él estuvo oyendo las predicaciones de él? Sino al contrario. Esto es lo más hermoso que nosotros encontramos en las Escrituras. Esto fue recibido por revelación de Jesucristo. ¿Y cómo es que salía de acuerdo con los demás apóstoles? Porque así como levantó a aquellos, dice que no eran hombres sin letra, que no eran preparados, queriendo decir que no eran preparados, que no tenían algún estudio, Ajá. pero que ellos tenían una preparación más sublime que la material, Así que era es. la de Dios. Así Así es. como el apóstol San Pablo también, una preparación que Dios hizo en él, que se lo dio todo por revelación, y todo lo que habló, todas sus cartas y todas sus enseñanzas, salía de acuerdo a lo que anteriormente había enseñado a sus demás discípulos. Sí, hermano. así Precisamente, es. hermano, hay un texto, hermano, que habla acerca de lo que estamos hablando, y no es que nos estemos desviando del tema que yo de redescucha, simplemente queremos darnos a entender y que tú entiendas que la revelación solamente Dios la da exclusivamente a los que Él elige. Así es. Dice en el libro de Gálatas 1:15. Es lo que los hermanos estaban en este momento hablando. Dice, pero cuando agradó a Dios, y decía el hermano, el apóstol Pablo no estuvo en el tiempo del Señor Jesucristo. No estuvo en el tiempo ni lo conoció en carne. Sin embargo, dice la palabra, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó Lo que decía por Jeremías. su gracia. Exactamente, hermano. ¿Con qué fin Dios lo llamó? ¿Cuál fue el propósito que Dios le dio al apóstol? Y aquí lo dice, revelar A su hijo en mí. a su hijo. Y dijimos en un principio, la palabra revelar significa dar a conocer. Así es de que el apóstol, sin haberlo conocido a Cristo, a él Dios le dio esa revelación con ese propósito. Así Para es. dar revelar a su hijo Jesucristo, dice en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Así es. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta al invitado que tenemos esta noche, hermano ministro. Por lo que yo estaba escuchando, quiere decir entonces que si algo sabemos nosotros, no es porque en sí Dios me lo reveló a mí directamente. Hubo alguien a quien primeramente se le reveló y posteriormente nos lo enseñó a nosotros. Así es, hermano. Mire, decía el Señor Jesucristo en su oración que hacía él antes de ser entregado, oración que hacía por sus discípulos. Hablaba con su Padre y le decía, y esta es la vida eterna, Que te conozco. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, ¿por qué a Cristo? ¿Por qué era la vida eterna? Porque Cristo es el que estaba predicando en ese momento. Así es. Él iba a ser entregado. Y como él iba a ser entregado, él deja la palabra de Dios, lo dice en el versículo 7 del capítulo 17 de San Juan, en el versículo 8 del capítulo 17 de San Juan, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Para qué? Para que ellos predicaran. O sea que la palabra en revelación, el conocer a Dios, era por medio de Jesucristo, Así es. porque Él les iba a mostrar quién era el Padre, cómo era el Padre. Muéstranos al Padre y nos basta, le dijo aquel hombre. Y les dice el Señor, tanto tiempo que he estado con vosotros. No que Cristo era Dios, sino que en Cristo se veían las obras de Dios, las maravillas de Dios. Así es. Y eso es lo que se debe de conocer de Dios y su enseñanza, su doctrina. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta a Dios? Eso Dios se lo revela. Se lo había dado a su Hijo Jesucristo. Esas palabras que Dios le había dado a Él se las entrega a sus apóstoles, a los que Él iba a dejar.
Y después dice el apóstol Pablo, el que no conoció al Señor Jesucristo, el que no anduvo con el Señor Jesucristo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué estaba revelando de su Hijo? Era el deseo de Dios, era la palabra de Dios, era la revelación de Dios, era el conocer cómo Dios había vivido, porque en él, en la vida del Señor Jesucristo, en la tierra, se veía cómo Dios quería que se viviera en limpieza, en santidad, en verdad. Entonces, viene Dios por medio de su Hijo, trae esta doctrina a la tierra, y él, cuando se va a ir, la entrega a sus discípulos. Estos empiezan a predicar, y por ahí uno que andaba persiguiendo a la iglesia, no porque fuera malo, él no era malo, él pensaba que estaba haciendo bien, porque él conocía la ley, y lo que Cristo vino enseñando, aparentemente era contra la ley, por eso lo crucificaron, porque aparentemente cuando él vino a cumplir la ley, y estaba la enseñanza que nos trajo, era más todavía espiritual, era acerca, no matarás, dice la ley, y llega Cristo y dice, si te enojas con tu hermano, o sea, todavía mejor, todavía ya más dentro de lo moral, dentro de lo espiritual. Más sublime. Más sublime, entonces mejores promesas también. Traía eso. Y el apóstol Pablo, seguidor de la ley, fiel seguidor de la ley, quería que se hiciera la ley como debería de ser y perseguía a los hermanos. Pensaba que estaba mal hasta que llega Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquel hombre con el corazón de los siervos de Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la revelación de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Ve y haz eso y esto. Ahí se te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y luego dice, conozco un hombre. Si en el espíritu, no sé. No sé. Pero fue llevado Hasta el tercer cielo, dice. donde le fueron dadas cosas. Así es. Entonces es la revelación de Dios. Así Entonces, es. hermano, entonces quiere decir que lo que nosotros en un tiempo pasado, pues se nos enseñó y se nos mostró, usted lo acaba de decir. En aquel tiempo, pues las gentes, quizás, como el apóstol Pablo, no era por su preparación entonces, como nos quieren hacer creer en estos tiempos, porque cuando se elige a alguien en la iglesia católica se elige a alguien, lo hacen por sus logros, por sus estudios, por su capacidad, por su saber, por su sabiduría y conocimiento humano, en el cual nosotros, a usted hermano, entonces no es, ¿cómo es que el apóstol Pablo? Fíjese, ¿cómo es que el apóstol Pablo comprendió todo aquello si nadie no oyó? Si nadie envió. Y dice él, y no subía a los que eran apóstoles antes que yo, Sí. sino que... Y como nosotros en el mundo se acostumbra, cuando van a elegir a un papa, ¿qué es lo que hacen? No hacen reunión, Es un concilio. hacen un concilio y hacen votación y la gente está presente ahí, porque quieren ellos que sepan o que se enteren quién es el elegido. Pero el apóstol Pablo, Sí, el que Bueno, tiene... ¿quién es el elegido de los hombres? Sí. Aclaremos, ¿verdad? Sí. Y hablando del apóstol Pablo, vimos que no hubo ningún concilio. El Espíritu del Señor, el Señor, ¿verdad? Iba Espiritualmente camino a sí. Damasco y una luz del cielo Y le lo dice, tumbó y... Saulo, Saulo, ay caray, ¿cómo está eso? Qué difícil se le hace a la gente. Bueno, eso era en aquel tiempo, no, Dios tiene el mismo poder en aquel tiempo y en Amén. este tiempo. es que Así no, es, en estos así tiempos para ellos es imposible que exista alguien, un varón de Dios que tenga las mismas características de como lo fue el apóstol Pablo. como lo fue el Hermano, apóstol en Pedro. este tiempo se les hace imposible. En aquel tiempo también se les hacía imposible. Por eso Cuando los persiguieron. cuando estaba Moisés, hablaron contra Moisés y no, porque lo estaban viendo a la persona. Después llega Cristo, igual también, a los profetas los mataron, llega Cristo y ven a la persona. ¿Cómo es posible? Un ser humano igual que nosotros. No, no era igual. No. En él estaba la La elección de Dios. Entonces llega Cristo y también lo crucificaron. Y hoy la gente dice, ¿cómo? No, en aquel tiempo decían, no, Moisés. Cuando a Moisés No, también ¿y sabe la expresión que dicen ellos? No, aquellos sí eran apóstoles. ¿Por qué lo dicen? Porque existen
registros, existen libros donde narra que ellos fueron hombres santos, limpios, puros delante de Dios. No, en estos tiempos no es imposible que haya alguien que sea elegido por Dios. Bueno, ¿acaso nosotros podemos sujetar a Dios en nuestras manos o a nuestro capricho para que nos digamos, no puede ser posible que en estos tiempos, pero sí es posible que los hombres puedan elegir un hombre para ser representante de Cristo? Eso sí, para ellos sí es posible, pero para Dios es imposible. Así es, bueno, pues vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Y vamos a analizar también después de nuestro corte intermedio lo que decía nuestro hermano. Bueno, antes o todavía incluso a las personas que siguen viviendo dentro de la Iglesia Católica y en otras religiones, se les hace creer que también gozan de la revelación de Dios en sus iglesias y que la persona que los dirige, sea el Papa o sea otras congregaciones, también dicen tener un nombre de Dios al cual también Dios le manifiesta su palabra. ¿Será cierto? ¿Será cierto que los concilios lo que se define es por medio de la revelación? ¿Será verdad que los dogmas realmente son Revelación divina. revelaciones de parte de nuestro Dios? Quédese con nosotros, tenemos ya mucho de qué hablar, pero regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante, la revelación de Dios. ¿A quién es dada? ¿Quién la puede recibir solamente? Y si es verdad también que otras personas llamándose hombre de Dios la pueden recibir. Nuevamente queremos repetir, la revelación, la palabra, significa dar a conocer, manifestar, enseñar, declarar, mostrar, revelar. Todo esto son sinónimos de la palabra revelación y queremos compartirlo con ustedes mencionando que la revelación es exclusiva de los hombres de Dios. Pero ¿qué pasa cuando en mi iglesia se me dice, no, es que también aquí hay un hombre de Dios al cual Dios le manifiesta su voluntad? Es que miren, en tal concilio se definen, en primer lugar queremos repetir también que es un concilio para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer. Un concilio es una reunión, una asamblea, un congreso donde pues se reúnen las personas, los obispos, los cardenales, y reciben el nombre de la ciudad donde son celebrados. Por ejemplo, el Concilio de Trento. Se llama de Trento porque fue celebrado en la ciudad de Trento. El Concilio de Nicea, porque fue celebrado en la ciudad de Nicea. Y por ejemplo, los últimos dos concilios que han existido, el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Porque obviamente su nombre lo dice, fueron celebrados en el Vaticano. Y si nuevamente se vuelve a celebrar en un año, 2 años o en un tiempo determinado otro concilio en el mismo lugar, van adquiriendo el número segundo, tercero, cuarto, hasta que no hay un número de límite hasta donde se puedan reunir en una misma ciudad. Entonces en ocasiones podemos ir el cuarto concilio de Letrán, el quinto concilio de Elvira, o el quinto o el sexto o el tercer concilio de Constantinopla, porque fue el tercer concilio reunido en esa ciudad.
pero también hubo el segundo previamente y sucesivamente el primero. Eso es un concilio. Hay varias clases de concilio, el concilio provincial, el concilio diocesano, pero el más común es el ecuménico, porque ese es un concilio universal. También se le conoce con la palabra sínodo. Entonces, esto es lo que son los concilios, reuniones. Bueno, ¿a qué se juntan en estas reuniones? Se juntan a debatir temas que vayan por la situación, en este caso del momento, o a definir dogmas, o a debatir ciertos puntos de vista que no están seguros ellos y que tienen que llevarlos a debate para posteriormente declararlos como dogma de fe, al cual ellos le llaman un dogma como una revelación de parte de nuestro Dios dada al Papa y que se le expresa a los fieles. Pero pongámonos a pensar, bueno, la revelación de Dios realmente la tendrá los papas o la han tenido los papas a lo largo de la historia. Queremos que ustedes analicen y piensen. El día de ayer nos hicieron una pregunta, pero ya por el tiempo no pudimos contestar al aire. Estábamos hablando de que mucho tiempo antes, la Biblia nos registra, y quiero dar la cita que nos pidieron el día de ayer, la primera de Corintios 15, versículo 50. Ahí habla el apóstol Pablo por medio de la revelación que le fue dada a él, en lo que Dios le manifestó, que al cielo no puede entrar carne ni sangre. Mucho tiempo antes de que existieran los papas, la revelación de Dios llegó a un hombre llamado el apóstol Pablo, al cual se le dijo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta revelación hasta el día de hoy no ha cambiado para Dios. Pero sin embargo, en 1950, el 1 de noviembre, uno de los hombres que se dicen ser vicarios de Cristo y ya siendo infalibles, porque la infalibilidad fue declarada en 1870, declara que María fue asunta, o sea, llevada al cielo en cuerpo y alma. Y textualmente lo dicen de la siguiente manera: declaramos y proclamamos ser dogma divinamente revelado. Otra vez, están diciendo que ese dogma es divinamente revelado, pero lo curioso es de que esa revelación contradice lo que Dios le había manifestado a sus siervos y que el apóstol Pablo dio testimonio en la primera de Corintios. Eso es lo que estuvimos platicando el día de ayer y que no pudimos contestarle a la persona. Pero en realidad, pensemos, la revelación de Dios que fue dada a los apóstoles en ese tiempo será diferente. Ahora Dios ya cambió de opinión y ahora sí puede entrar la carne y la sangre. O mi pregunta más, como usted lo dice, bueno, no tanto que haya cambiado de opinión, hermano. Entonces Dios ya se arrepintió de lo que dijo por medio del Espíritu en labios del apóstol Pablo, porque así dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿el Señor ya se arrepintió? A lo mejor, ¿no? Porque eso es lo que dicen ellos. Ahora, el Señor, desde el tiempo de Moisés, decíamos el día de ayer, Dios le dijo al pueblo, siempre, Deuteronomio 6, 5 lo menciona: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y otra palabra, hermanos, acerca de que decimos que pues es que a lo mejor Dios ya cambió su precepto, el Señor ya se arrepintió, Jehová Dios se arrepintió de haber dado ese precepto y dijo, bueno, pues ahora lo voy a cambiar. Pero recordemos, hermano, dice que Dios no es hombre para que miente, Dios ni es, hijo de hombre Dios para es, que se arrepienta. Dios es inmutable, Así es, no cambia. no cambia. Entonces, Entonces, esto nos da una pauta, queridos radioescuchas, para meditar en estas palabras. Dios no se arrepiente de los estatutos dados a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Y si esto aconteciera, ya lo dijo el apóstol Pablo, dice, si aún dice un ángel del cielo dice, les anunciara, inclusive él se contaba a sí mismo, dice, así inclusive es, yo. él mismo se contaba. Pero ahora sucede de que un vicario de Cristo primeramente define la Trinidad. Decimos, Dios desde Moisés se manifestó como un Dios único, uno solamente. El mismo apóstol Pablo lo confirma en el tiempo de la gracia en la primera de Corintios 8. Desde el versículo 5 dice que aunque para ella muchos tengan muchos dioses, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Pero entonces, desde el tiempo de la ley, Dios se manifestó como un Dios único, como un solo Dios. En el tiempo de la gracia a los apóstoles se le manifestó como un solo Dios. Y vemos como hoy en día
cambiaron esa opinión desde el concilio de Nicea. No, ya Dios es 3 personas. Ahora ya Dios ya tiene madre. Antes no tenía, pero ahora ya Dios ya tiene madre. Y esa madre es María. Ahora, Oiga, hermano, pero aquí me surge a mí, digo, yo hablando como hombre, valga la expresión, me considero torpe en estas cosas. Hermano, entonces quiere decir, Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Cómo me atrevería yo, por lógica yo lo quiero pensar así, cómo me atrevería yo a decir entonces que ahora tiene madre? bueno, es que lo dijo un hombre por inspiración de Dios o revelación de Dios. Ay, Señor. O sea, precisamente, mire, en el año 431, en el concilio de Éfeso, se definió la maternidad divina de María. Entonces, obviamente, a lo mejor para usted es difícil entenderlo, pero este hombre que recibió la revelación de Dios, según ellos, así lo entendió. Y quiero decirle que esa revelación en aquel tiempo, para ellos, fue debatida más años, 20 años después, en el concilio de Calcedonia, y después aprobada y después contradecida, y hayan estado con que sí, con que no, y ahorita ya tiene hasta abuela. Hermanos, a ustedes dos que están Hablando. hablando, comentando sus puntos de vista, de uno de la historia y otro de lo que ha conocido de Dios, acerca de todo lo que están diciendo y diciéndose uno al otro, llega un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo llamado Pablo, y en una carta que le escribe a los hermanos de Galacia, Gálatas 1:6, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, decía un apóstol, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Claro, más no podría estar. Bueno, yo creo que esa parte sí me suena familiar, porque es lo que siempre ellos ponen al final de cada dogma que es definido. Si alguno tuviera la osadía, como en la infalibilidad, si alguno tuviera la osadía de definir, esta era nuestra definición revelada por Dios, el tal sea anatema. Si alguno no quiere aceptar esto, el tal sea anatema. Pero- Si alguno no quiere creer esto, el tal sea anatema. Pero pues si ya son anatemas ellos, puesto que el apóstol Pablo antes que ellos ya les dijo la palabra No, revelada pero por ellos el dicen que Señor. los anatemas son otros, los que no quieren creer en lo que ellos enseñan. Bueno, Porque eso es lo curioso, mire, en los concilios se pelean y se debate. Y las últimas 3 semanas, las que han seguido nuestra programación, estuvimos hablando de los errores del pasado. así es. Hablamos de la Inquisición, hablamos de Sí, las cruzadas de las y hablamos de cruzadas. la noche de San Bartolomé. Así Errores es. del pasado, ¿Cómo le llaman ellos? como Pequeños como errores. le dijo Juan Pablo II. Pero sucede que en el segundo concilio, en este último concilio del Vaticano II, en la década de los 60, Ajá. ahí ya cambió, en aquella época de la Inquisición, las cruzadas, la Inquisición, y todavía nos sacaron los errores del pasado, nomás que los dejamos descansar. Posteriormente vamos a hablar del Holocausto en otros programas. Bueno, antes las gentes eran consideradas como de lo peor, como los malditos, los perros, los anatemas, los herejes, los cismáticos, todo eso. Así Hoy es. ya no. Hoy ya le llegó la revelación a Juan 23 y ahora ya le llama hermanos separados. Ah, bueno, ya se Ya no compadeció de son ellos. los herejes, Ya no son perros. ya no son los malditos, ya no son los todo lo que les decían de ellos. Ahora ya a son esos que hermanos, les decía perros y malditos, ahora son hermanos. hermanos Ahora, separados. ya. O sea, entonces digo, Se dan perdónenme, la mano. perdónenme, querido Radio Escucha, pero entonces ahora ya es uno y el otro iguales. Dejémoslo así. Lo dejamos así para Dejémoslo que así porque el público Radio se Escucha oye ¿verdad? fuerte Utilice y van a pensar que es un una ofensa insulto. y no, en Y la realidad verdad sí, ellos- querido ellos Radio Eso es lo mismos que lo Escucha. están decían de diciendo. la gente, por eso los Sí. mataban. Y por eso fueron la Inquisición, las cruzadas, el Holocausto, porque los consideraban de esa clase. Así Pero es. ahora ya no. Ya mire, el amor de Dios es tan grande que Dios inspiró a Juan 23, que ahora ya le llama hermanos separados. Ya no Sí. son aquellos que dijimos. Y es precisamente lo que quiere hacer la iglesia, bueno, lo que se propuso, uno de los temas que se debatieron en el Concilio Vaticano fue el ecumenismo. Precisamente, y de hecho hay un libro que nosotros mencionamos muy comúnmente que se llama así: Conviene al pueblo evangélico el ecumenismo proclamado por la Iglesia Católica,
Entonces, porque es lo que yo, pero eso decimos lo que se define en los En concilios. los concilios del... Lo que se ha Reuniones de definido, y hombres. pudiéramos mencionar muchas definiciones de las que Sí. se han ido definiendo en los concilios. Por ejemplo, la Biblia habla que el Señor nunca le dio un lugar preferencial a ninguno de los apóstoles. Así es. Pero llega Pío IX y llegó más listo. Y dice, no, sí, el apóstol Pedro era el número 1. Tenía el primado. Y no saben qué, el romano pontífice es infalible. Y define 5 dogmas pontificios él, Pío IX. Y aparte define la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿Quién? Pío Pío IX. noveno. Ah, Él definió 5 dogmas pontificios, un dogma mariano. Y esos 6 dogmas que él definió, 5 en el Concilio Vaticano I de 1870, y el otro que lo había definido ya años antes, porque la Inmaculada Concepción fue el 8 de diciembre de 1854. Ya en 1870 ya llevaba experiencia, ya había definido uno. Entonces dice, bueno, entonces voy a definir más. Y se avienta y define otros 5 dogmas pontificios años más tarde. Y de la misma manera, él mismo, lo que ningún papa había hecho, y para que obviamente es de los papas que ha definido más dogmas, para que sus dogmas fueran considerados, pues buenos, él mismo se declara infalible. Él fue el que definió la infalibilidad, o sea, diciendo que el papa cuando habla ex cátedra, o sea, cuando habla como pastor supremo de la iglesia, pues todo lo que él habla es declarado por Dios. Y ahí ni quien le diga nada. y el que no, sea anatema. Si anatema o le cortan el cuello. Oye, regresamos un tantito a lo que habíamos comentado donde dijiste, y sea anatema por lo que yo digo y porque la infalibilidad de papal, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso dice él, pero dice el apóstol Pablo, más abajito en lo que leíamos en el versículo 11 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La muestra está en que lo que predicaba el apóstol Pablo iba conforme a lo que Cristo dejó enseñado, a lo que él habló y a lo que él habló directamente y a lo que él habló por medio de sus otros apóstoles, los discípulos que estuvieron con él. Iba de acuerdo a la doctrina, era la misma doctrina. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer, amigo Radio Escucha, para saber si de veras fue inspiración de Dios lo que el Papa o los papas han estado declarando, ordenando, haciendo dogmas y todo eso? ¿Cómo vamos a saber? No nos vamos a estar peleando, no que sí, no que no, no que... Bueno, vamos a ver conforme a las escrituras cada uno de esos puntos, que es de lo que se trata este programa en diferentes semanas, diferentes temas, analizando precisamente eso, si es revelación de Dios, cada una de esas doctrinas, cada uno de esos dogmas, o es, como decía nuestro hermano hace rato, ¿verdad? De lo que dice Mateo, en vano me honran enseñando doctrinas de hombres. Hermano, entonces me da a entender esto a mí, que lo que Cristo predicó en aquel tiempo, hace más de 2000 años, se tiene en el presente. Si está la iglesia de Cristo, se tiene que seguir predicando de la misma manera. No tiene que haber ningún cambio, ¿es así? Así es, hermano, porque la doctrina de Cristo, así como Él la dejó marcada, así se debe de ir predicando, como Él lo dijo. Y hay quien dice, piensan que se contradicen. Hay quien dice, una persona, una ocasión hablábamos del bautismo y decía, no, como Cristo dijo. ¿Y cómo dijo Cristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perfecto, así debe de ser, le dije. Es el mandamiento que dio el Hijo de Dios. Así es el mandamiento, pero vamos a ver el cumplimiento. Y empezamos a ver, y todos los apóstoles. Ninguno. Todos el nombre del Señor Jesucristo. Nadie mencionó como dijo el Señor Jesucristo, así literalmente las palabras, sino que al llevarlo a cabo, lo hicieron como era el mandamiento que se hiciera. Y lo que este hombre dijo, bueno, pues ellos estaban mal. Y lo que Cristo dijo, y los apóstoles estaban mal. Cerré la Biblia, le dije, no hay nada que hablar con usted. Si usted cree que los apóstoles
que el apóstol Pedro, que todos los demás apóstoles no obedecieron al Señor Jesucristo, no tengo nada que hablar con usted. Mire, hermano, lo que pasa es de que a veces, mire, es necesario entender de una manera muy sencilla. A nosotros nos ha permitido, nos ha regalado el Señor esa bendición por medio de un siervo de Dios. El entender estas cosas, aún en lo material, digo yo, porque debemos que analizar, hermano, con la ayuda del Señor, a qué se estaba refiriendo el Señor al mencionar estos tres nombres. Al mencionar al Señor en el nombre del Padre, es un pronombre, no es un nombre. En el nombre del Hijo, es otro pronombre, el Hijo, no es un nombre. Y del Espíritu Santo, es otro pronombre, no es nombre. Ahora, si nos vamos un poco más allá, los tres es uno solo. Entonces, debemos de entenderlo, hermano. O sea, si dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primero, mi pregunta básica yo diría, bueno, ¿y cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre del Hijo? ¿Me entiende? Pero como bien dicen ustedes, ciertamente esto es otro tema, pero es cuestión de simplemente razonarlo con la ayuda del Señor. A nosotros nos ha regalado esa bendición y nos hemos dado cuenta de estas cosas con claridad y esperamos, ¿verdad?, que le podamos ayudar de alguna manera a las personas que nos Así escuchan es. para dejarle en claro. Y es que si cuando ellos hacen eso, solamente repiten el mandamiento, no lo Así es. cumplen, solamente lo repiten. Y Así antes de es. que el tiempo se nos vaya, yo quisiera también dar un comentario que considero importante. Hay quien considera tener para sí la revelación Así es. y dice, bueno, también yo recibo revelación de Dios. Y no solamente hablamos, ahorita estamos hablando de los católicos, y que dicen ellos que por medio de los concilios o que el Papa define si en un concilio o personalmente le diga esto es así. Pero hay quien, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen lo mismo. Ellos se manejan con una revelación actual y progresiva. Y hoy últimamente anda de moda una frase que ellos usan mucho. Es que la luz se hace más brillante. Es que la senda del justo va como la luz de la aurora. Y van ellos, precisamente como empezaron con sus errores y las falsas profecías que han hecho hasta el día de hoy, se equivocaban y decían es que vamos aprendiendo. Es que vamos como la luz de la aurora. Pues yo le digo, no, pues yo creo que vas como a las 5 de la mañana. Entonces le digo, en realidad ponte a pensar, si van como la luz de la aurora, le digo, imagínate. Y luego, esa verdad antigua era la verdad actual en aquel tiempo. Pero hoy ya no es la revelación actual, sino ellos decían, no, es que la luz va creciendo, la luz se va haciendo más brillante. Y es que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y lo que antes creían como verdad absoluta, ya no lo es hoy. Hoy hay una verdad actual que hace a un lado la verdad antigua. Que era la absoluta. Que era la absoluta y actual en aquel tiempo. Aunque ellos dicen que es la misma, que es una luz que va creciendo, pero no, porque apagan la luz y prenden otra. Pero decimos, si hablamos de los mormones, están igual. Ellos dicen, no, es que esto se lo reveló Dios a José Smith. Oiga, pero esto cuando dice la Biblia, bueno, sí, pero si Dios se lo reveló a José Smith. Oiga, pero esto no va conforme. Dios tiene cuerpo de carne y hueso. Oh, mire, pues la Biblia dice que Dios es espíritu. Bueno, pero ya Dios le manifestó a José Smith que sí tiene huesos y tiene carne. Le digo, oiga, pero a ver, explíqueme eso. ¿Cómo es eso que Dios tiene carne y hueso? Bueno, no son humanos, son huesos espirituales. Digo, pues ya me lo puso más difícil. Entonces, en la Biblia que ellos tienen, yo le mencionaba un texto de la Escritura donde dice que a Dios nadie lo vio jamás. Y en la Biblia que ellos tienen ya se parecen a los testigos. Ya le pusieron, salvo los que creen. Digamos, ya salieron más listos ustedes. Porque antes en la Biblia de los testigos, pues ya ven que le quitan, le mueven. Y los mormones ya están haciendo lo mismo. En la Biblia que ellos tienen, en la primera de Juan 4:12, dice, porque a Dios nadie lo vio jamás. Salvo los que creen. Mira nomás, ya esa partecita ya cambia todo. Pero es que la revelación de José Smith. Y así hay otros que varía, Helen White de los sabáticos, de los adventistas también. Es que Dios a mí me inspiró. Pero en realidad dicen que ella cuando estaba muy joven se cayó y se pegó en la cabeza. Y quedó medio... Y ahí como estaba así medio mal de sus sentidos. Sí, un poquito distorsionada de sus facultades mentales. Cualquier cosa que ella decía, pues decía que era revelación de Dios, pero se dio un tremendo golpe en la cabeza que la dejó. Y entonces ya cuando ella profetizó que el Señor iba a venir en 1800, en los siglos, en aquel siglo, sucedió
que no pasó. Y luego ella misma culpa a nuestro Dios. Dice, es que Dios cambió la fecha. Yo dije la fecha que Él me dio. Pero entonces, Dios cambió la fecha. Y le echo la culpa a Dios. Yo nomás dije lo que Él me dijo. Y así pudiéramos decir de cada organización y de cada quien dice que tiene la revelación Tiene de revelación Dios. de Dios. Entonces quiere decir que no todos reciben revelación. Bueno, pues ya lo hemos Bueno, de leído. parte de Dios no. De Entonces, ¿qué es lo que reciben? O sea, debemos de saber qué es lo que reciben. Pues un engaño de Satanás, nada más que los hace creer. Porque si Vamos. hablamos de José Smith, así nomás en breve para contestar lo que usted dijo y para que la gente escuche. El caso de José Smith pasó algo muy curioso. Cuando ellos, ahorita ya no platican eso, pero en sus libros, que originalmente es, y esto sí quiero que quede bien claro para la gente que nos está escuchando. Si se encuentran un mormón, pregúntenle. Antes su libro, uno de ellos que ellos tienen, se llamaba Doctrinas y Convenios. Y hoy ya no, o ya le quitaron esa parte y ahora es Doctrina y Convenios. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, El pues, caso es que cuando se le apareció una sombra bien negra, que dice que lo estaba casi ahorcando. Y de momento esa sombra negra se le hizo una luz resplandeciente. ¿Cómo ven? ¿No sería el charro negro? hermano, Mire, hermano, hay un texto muy importante que debemos nosotros analizar esto. Es cierto que no todos pueden recibir revelación, ni tampoco pueden decir algunos que sí tienen revelación, aunque sí hay algo cierto en esto, de que dijo el Señor, por medio de aquel profeta Joel, dijo esta palabra. Dijo en Joel capítulo 2, versículo 28. Dijo, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, que no es lo mismo que sea revelación. La gente, o sea, sí puede haber visión, sí puede Dios hablar con las personas, pero en visión o en sueño, pero no en revelación como lo es con los ungidos o con los que Dios ha elegido para ser representante de Dios. pero recordemos, hermano, a quién Joel le estaba diciendo estas palabras. Sí, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, al que era pueblo de Dios. No se lo estaba diciendo porque había A todas otros las pueblos, gentes, sí. no a todas las gentes. Y bueno, pues ya el tiempo se nos está terminando. Solamente queremos hacer pues, un breve resumen de lo que estamos platicando. Y que usted juzgue. Al inicio del programa empezamos diciendo que para que exista revelación también debe existir un hombre de Dios. Así Pero es. si en tu iglesia donde tú te congregas no hay ese hombre de Dios, tampoco hay revelación. No puede haber revelación sin un hombre de Dios. Y si no hay hombre de Dios, pues prácticamente no hay nada. La palabra correcta sería apóstol, César. Un apóstol Sí, de Dios en Un ese apóstol tiempo. del Señor Porque, Jesucristo, así es. pero un apóstol también verdadero de Dios, porque los Exactamente. mormones tienen 12, Exacto. que ellos consideran apóstoles y que se escogen entre ellos, pero un verdadero hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo en ese tiempo, que es el que Dios le da la revelación a él y él nos la enseña a nosotros, no es nuestra, Así es. nos la enseña a Pues, nosotros. Pues yo, César, me quedo realmente, ¿verdad, querido Radio Escucha, con el texto, ¿verdad? Que ya el hermano ministro nos leía en el libro de Gálatas, ¿verdad? 1:8, específicamente. Diciendo el apóstol Pablo, más si aún nosotros o un ángel del cielo se anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La ¿Verdad? misma, En el nombre del Señor me quedo yo con mi texto. la misma palabra también se la menciona a Tito, no atendiendo en Tito 1, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Lo que la Iglesia La Luz del Mundo invita a todos nuestros amigos radioescuchas es analizar si la doctrina, si la enseñanza que te están dando, que estás recibiendo, va conforme a la doctrina del Señor Jesucristo. No, para que no atiendas a fábulas, para que no atiendas a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. La verdad de Dios es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así Y te es. invitamos para que atiendas a nuestras invitaciones, visites nuestros templos y conozcas la verdad a la luz de las Escrituras. Dios los bendiga. Dios bendiga. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.